chicos, ¿cómo están? Quiero aprovechar este ratito y explicar brevemente qué es el bautismo, contestar algunas inquietudes que vos a lo mejor tenés acerca del bautismo, quiénes pueden bautizarse, cuándo bautizarse, así que me gustaría contarte esto. Vos sabés que cuando bautizamos a las personas nos gusta leerles un texto que está en Gálatas 2:20. Este texto dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esta es una realidad totalmente nueva, maravillosa, saber que Dios está en nosotros y que nosotros vivimos en el poder de su presencia, en el poder de su persona, que todo lo que nosotros vivimos lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Así que es un texto realmente muy valioso, muy importante para aprenderlo y para recordarlo constantemente. Entonces empezamos. ¿Qué es el bautismo? Comenzamos contestando esta pregunta. Bueno, el significado principal del bautismo es la identificación en unión con Cristo. Nos identificamos con esa muerte y resurrección de Jesús. Esto es un poco el significado más importante o principal. El segundo significado que tiene el bautismo es nuestro testimonio público, es decir, que delante de las personas que son los testigos, las personas que están en la reunión, en el encuentro, estamos dando testimonio acerca de esta realidad interior, de esta realidad espiritual nueva en nosotros y nuestra decisión de ser seguidores de Jesús. Así que son estos dos significados: identificarnos con Cristo, con su muerte y su resurrección, y también dar testimonio público de nuestra decisión de ser seguidores de Jesús. Es importante que entiendas que el bautismo no es lo que nos salva. Hemos sido salvos cuando hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. El bautismo es lo que acabamos de explicar, no es el hecho que nos salva, sino es el hecho que nos identifica con Jesús y da testimonio y nos identifica como seguidores de Jesús. El bautismo tiene también como un doble simbolismo. Por un lado, simboliza nuestra realidad de haber salido del poder del pecado, nuestra separación del dominio del pecado y de la muerte, y nuestra salvación, nuestra vida. Mirá lo que dice Romanos 6, 3 y 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Esta es la realidad, esta es la identificación con la muerte y con la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué tengo que bautizarme? Bueno, mira, hay tres razones muy importantes para contestar a esta pregunta. La primera de ellas tiene que ver con la obediencia. La primera de ellas tiene que ver con algo que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos en Mateo 28. Él les encomendó ir a todos los lugares, a todas las naciones, enseñar su palabra, enseñarle a que guarden la palabra y también que bautizaran a las personas, a los creyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tema de la obediencia es un tema importante. Empezar a entender el valor que tiene la obediencia en los temas espirituales. El bautismo es uno de los primeros pasos de obediencia que tiene que tomar un creyente para comenzar a vivir una vida de dependencia y de obediencia a la palabra. Cada vez que nosotros vamos aprendiendo algo nuevo acerca del Señor, algún principio nuevo, alguna verdad, algo que nosotros tenemos que cambiar. Lo que se espera de cada uno de nosotros es que podamos obedecer a esa palabra que está trabajando, que está trayendo Dios en nuestras vidas. Así que el bautismo, en primer lugar, es un paso de obediencia. El segundo importancia que tiene el bautismo, o razón por la que debo bautizarme,
es lo que recién explicábamos, es dar testimonio público de una nueva realidad espiritual interior. Y la tercera razón es para identificarme con el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia local. Somos iglesia cuando hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Venimos a formar parte de la iglesia universal de Dios. Pero localmente el bautismo también es un deseo, es un anhelo de formar parte de una iglesia local, de comprometerme a trabajar por la unidad en esa iglesia, de comprometerme en los ministerios, en las ofrendas. Todo esto también es parte de lo que da las razones de por qué nos bautizamos. Cuando hemos creído en la iglesia, nos bautizamos para introducirnos a la vida de la iglesia, a las costumbres de la iglesia, participar de la vida de comunión de la iglesia. Así que por estas tres razones es importante y tengo que bautizarme. ¿Quiénes pueden bautizarse? Bueno, primero que nada, todo aquel que ha creído en Jesucristo, todo aquel que ha hecho al Señor Jesucristo su Salvador y su Señor, es candidato para el bautismo. Si has entendido esto, si has entregado tu vida a Jesús, sos candidato para el bautismo. Muchos a veces piensan, no, yo me voy a bautizar cuando logre cambiar un poco, tengo ajustes que hacer en mi vida, todavía no sé si estoy en condiciones de hacerlo. Déjame que te cuente que bautizarnos es obedecer, como recién te comentaba. Bautizarnos es comprometernos a ese cambio que Dios quiere hacer en nosotros. No tenemos nada más que esperar. Nos tenemos que bautizar para comenzar a vivir la vida que Dios ha planeado en tu propia vida y en torno a lo que Él quiere hacer alrededor tuyo a través de la iglesia. Así que no hay que esperar ninguna otra cosa, simplemente hay que dar este paso en fe. También los que tienen suficiente madurez para entender su decisión y las implicancias de lo que están haciendo. Por eso a veces no hablamos tanto de edades, sino más bien de madurez. Es decir, la madurez de entender qué implica. Y esto es entender que ahora sos parte de la iglesia, que ahora tenés que trabajar por la unidad de la iglesia. Tiene que ser un alto valor para vos el mantenerte en comunión. No te da lo mismo ir o no ir a participar de la iglesia, de los encuentros, de la alabanza, de la oración, de los encuentros que están especialmente pensados para que crezcamos y maduremos. Por eso es que tiene mucho más que ver con un tema de madurez que con la edad. Pero en la Iglesia de los Libres nosotros aconsejamos que a partir de los 13 años, o consideramos que a partir de los 13 años, los chicos ya tienen o pueden dimensionar la implicancia de la decisión que han tomado. Es decir, pueden entender estos conceptos que te acabo de contar. Están en condiciones de entenderlos y de ponerlos en práctica. A veces cuando hemos bautizado, cuando se bautiza a personas mucho más chicas, no alcanzan a entender por completo lo que implica ser parte de la iglesia. Entonces, en definitiva, no es de provecho para ellos bautizarse a tan temprana edad. Y otra de las razones es que los comprometen a perseverar en el camino de Dios. Es una manera de decir, me sumo al ejército y al pueblo de Dios para caminar en constancia y en perseverancia en medio de la iglesia hacia lo que Dios está haciendo. Yo no sé si vos te has fijado a veces en esas personas mayores en la iglesia, en esos que peinan canas, en esos abuelitos que están en la casa de Dios. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Cada una de esas personas, cada uno de esos hermanos que está en medio nuestro, son nuestros referentes, son como nuestras columnas, son esas personas que con su testimonio y su participación en la iglesia nos están transmitiendo que vale la pena ser parte del pueblo de Dios, porque si ellos están ahí hace tantos años, quiere decir que han ido comprobando la fidelidad de Dios, han comprobado su amor en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles. Ellos están en la congregación dándonos testimonios de que vale la pena seguir al Señor Jesús. No te creas que son personas que están en la iglesia porque no han encontrado defectos en la iglesia. Al contrario, saben muy bien que nuestra iglesia no es una iglesia perfecta. Saben muy bien que es difícil muchas veces sostener
buenas relaciones unos con los otros, pero han aprendido que es mucho más valioso trabajar por la unidad que bajar los brazos y rendirse. Así que te invito, si no lo has hecho antes, que pegues una mirada cuando podamos volver a estar juntos en la iglesia, a tantas personas mayores que hablan muy fuerte de lo que significa perseverar en el camino de Dios. ¿Cuál es el motivo bíblico del bautismo? ¿O cuáles son las referencias bíblicas que nosotros tenemos acerca del bautismo? La Biblia no explica el modo preciso del bautismo. Ahora, nosotros creemos en la Iglesia de los Libres que la inmersión es el mejor modo de bautizar, por estas tres razones. En primer lugar, porque la palabra bautizar en griego, baptizo, significa sumergir. Esta es una de las razones que consideramos de por qué sumergimos a las personas. En segundo lugar, porque este modo expresa mejor el simbolismo de la muerte y de la resurrección de Jesús. Cuando estamos mirando en la pileta, en el agua del bautismo, en el bautisterio, a la persona ingresar al agua y salir, representa esa muerte como la del Señor Jesús, y el salir nuevamente del agua, la resurrección del Señor Jesús, en esa identificación. Pero no te olvides, es un simbolismo, es una imagen que nos recuerda nuestra muerte a una vieja vida para nacer a una realidad absolutamente nueva y maravillosa en la persona del Señor. Y también es un elemento o un ejemplo que vimos en el Nuevo Testamento. A las personas que se las bautizaba salían del agua. Nos muestra también este ejemplo de la inmersión de las personas. Así que por estas razones, por estos fundamentos, por esto que pensamos que es importante y es valioso que vos tomes una decisión hoy acerca del bautismo, para que cuando podamos hacerlo, vos te sumes en un paso de obediencia, en un paso de decir voy a identificarme con el pueblo de Dios. En primer lugar voy a identificarme con la persona de Jesús, pero además voy a identificar con los que seguimos sus enseñanzas, con los que somos sus hijos. Si vos tomás alguna decisión con respecto al bautismo, te invito a que se lo cuentes a los líderes de tu grupo, para que ellos designen a alguna persona que te prepare. Hay un material, un librito que es el material que utilizamos para dar bases, para dar fundamentos, para que memorices algunos textos importantes y para que entiendas a fondo por qué estás haciendo lo que estás haciendo con relación al bautismo. Que el Señor te bendiga.